Buenas tardes, profesores, compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo les vamos a hablar de ácido acetil salicílico 500 miligramos por tableta. El código de la monografía es PTAAS01. Y bueno, mi equipo está conformado por mi compañero David, mi compañera Andrea Alejandra y su servidor. Y bueno, comenzaremos con la parte de control del material envase y empaque, con base en los numerales de la número 172. Y bueno, tenemos que la denominación distintiva de este producto es aspirina, la denominación genérica es ácido acetil salicílico, la forma farmacéutica son tabletas y la concentración del fármaco es de 500 miligramos. En otra parte del empaque podemos encontrar las condiciones de almacenamiento en las que, por ejemplo, se debe proteger de la luz, también que debe estar a no más de 25 grados centígrados. También tenemos con las condiciones de conservación del empaque cerrado, la leyenda para niños, que es no se deje al alcance de los niños, pero también tenemos otras leyendas como por ejemplo consulte a su médico, la leyenda de hipersensibilidad, y también tenemos interacciones de medicamentos y alimentos y reacciones adversas. Después también podemos observar la formulación en donde cada tableta contiene ácido acetil salicílico 500 miligramos y excipiente. Tenemos la leyenda de indicación terapéutica, la leyenda de dosis y modo de empleo, la vía de administración, que es oral, la leyenda en caso de la leyenda de uso en caso de embarazo y lactancia, en la cual se recomienda evitar el uso de este producto. También tenemos la leyenda de uso pediátrico, las contraindicaciones y las precauciones y advertencias. Bueno, finalmente podemos encontrar la clave alfanumérica de este registro sanitario, la cual es 5767 SA 6. También tenemos la leyenda de farmacovigilancia, el titular de registro, que es Bayer, y el fabricante nacional, que es Bayer México. Bueno, una vez terminado esto, podemos pasar a la prueba número 2, la cual fue descripción. Y bueno, como especificación tenemos que son tabletas con características correspondientes a las descritas en la monografía. En el procedimiento teníamos que observar visualmente las tabletas y describirlas, en donde las tabletas tienen una forma cóncava estándar, son circulares de color blanco y presentan en una de sus caras la leyenda de aspirina 05 y en la cara opuesta el logo grabado de Bayer. Entonces, como resultado tenemos que cumplen las especificaciones, ya que las tabletas cumplen con las características descritas en la monografía. La tercera prueba fue peso promedio, en donde la especificación es que son 600 miligramos más o menos el 10%. En el procedimiento teníamos que pesar de manera individual 20 tabletas de aspirina en una balanza analítica y promediar su peso. Y bueno, el fundamento de esta prueba es que es un método cuantitativo que consiste en determinar el peso promedio de la cantidad de tabletas indicadas en la monografía. Y pues bueno, en esta tabla se muestran los pesos de las 20 tabletas y como parte de los cálculos fue obtener la suma total, la cual fue 12.4823 gramos y en miligramos serían 12.482.3 miligramos. Entonces el promedio de estos miligramos sería 624.12.24 miligramos, por lo que el resultado es que cumple la especificación, ya que se obtuvo un peso promedio de 624.12 miligramos. Bueno, aquí en la variación de peso, la especificación es más o menos el 5% respecto al promedio. El procedimiento es de los pesos individuales obtenidos en la prueba de peso promedio, seleccionar la tableta de menor peso y la de mayor peso. Sacarlo a diferencia en porcentaje hacia arriba y hacia abajo respecto al promedio. Aquí en los cálculos, para sacar el porcentaje hacia arriba, se usa el peso mayor de la tableta menos el peso promedio sobre el peso promedio por 100 y nos da un resultado de más 2.9%. El porcentaje hacia abajo, usamos el peso menor menos el peso promedio sobre el peso promedio por 100 y nos da un resultado de menos 3.9% y cumple con la especificación.
Aquí en el ensayo de identidad, la especificación es el espectro de absorción en la región UV de la solución muestra corresponde con el de la solución de referencia. El procedimiento, aquí se van a usar las celdas de 1 centímetro y una solución de 0,1 normal de hidróxido de sodio como blanco de ajuste, y obviamente vamos a usar la solución de una muestra. Y la flecha azul es la solución de referencia y la flecha verde es la solución de muestra. El resultado es que cumple con la especificación. El espectro de absorción en la región UV de la solución muestra corresponde con el de la solución de referencia. Disolución, la especificación es que Q es igual a 80 más el 5% a los 30 minutos. El procedimiento es el que se usa el aparato número 1 canastilla con una velocidad de agitación de 50 revoluciones por minuto, con un medio de disolución de solución amortiguadora de acetatos con un pH de 4,5, con un volumen de medio de disolución de 500 mililitros a una temperatura de 37 grados centígrados, con un volumen de muestra de mililitros equivalentes a 5 miligramos y un tiempo de toma de muestra de 30 minutos. Bueno, aquí tenemos nuestros datos de nuestro peso de la solución de referencia y nuestra pureza de la solución de referencia. Si la solución de referencia tiene un 99,7% de pureza, significa que 100 miligramos de polvo van a contener 99,7 miligramos de ácido acetilsalicílico, por lo que el 40,4 miligramos de polvo van a contener 40,28 miligramos de ácido acetilsalicílico. Estos 40,28 miligramos se llevaron a 100 mililitros y se tomaron 5 mililitros de la alícuota y se fueron a 10 mililitros. Y bueno, aquí es donde se calcula la cantidad por mililitro de la solución de referencia en la preparación de referencia. Nos da de 0,2014 miligramos sobre mililitro. Y bueno, de ácido acetilsalicílico. Para sacar el porcentaje de ácido acetilsalicílico disuelto, se ocupa esta fórmula y para la tableta 1 se ocupa la misma fórmula donde salió un porcentaje de ácido acetilsalicílico disuelto de 97,50%. Para sacar los miligramos de ácido acetilsalicílico en la tableta, 500 miligramos pertenecen al ácido acetilsalicílico. Esto equivale al 100% y vamos a poner el porcentaje de ácido acetilsalicílico disuelto aquí y vamos a sacar el equivalente a este porcentaje. Bueno, aquí aquí se calculan de todas las tabletas de 6 tabletas y bueno, en la etapa S1 de número de unidades es 6, el criterio de aceptación, cada unidad no es menor que Q más 5%. El resultado fue que cumple con la especificación. Cada unidad de tableta presenta un porcentaje de ácido acetilsalicílico mayor a Q más 5%. Hola, mi nombre es David Arias Ochoa y siguiendo con las pruebas, la prueba de valoración especifica que debe contener no menos del 90,0% y no más del 110,0% de la cantidad de C9H8O4 indicada en el marbete. Para el procedimiento de esta prueba se usa una cromatografía de líquidos de alta resolución, o CLAR por sus iniciales, y distintos factores pueden determinar el éxito de la CLAR. Pueden ser desde la preparación de la muestra, las características de la fase móvil, etc. Para la preparación de la sustancia de referencia, se inicia disolviendo una cantidad de sustancia de referencia de ácido acetilsalicílico en una mezcla de acetonitrilo con ácido fórmico con una relación de 99:1. La cantidad de ácido acetilsalicílico debe ser la necesaria para poder obtener una concentración de 0,5 miligramos por mililitro. Para la preparación de la muestra, primero inicia triturando 20 tabletas hasta polvo fino y se pesa hasta un equivalente de 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Estos son transferidos cuantitativamente a un matraz Erlenmeyer y se le adiciona una alícuota de 20 mililitros de la mezcla de acetonitrilo y ácido fórmico que ya mencioné.
También se le adicionan 10 perlas de vidrio y se agita vigorosamente por 10 minutos para después centrifugar. Por último, se transfiere una alícuota de 1 mililitro de líquido sobrenadante de la centrifugación a un matraz volumétrico de 10 mililitros, el cual es aforado con la solución de acetonitrilo y ácido fórmico ya mencionada anteriormente. Una vez preparada ambas muestras, se determina la absorbancia de ambas a una longitud de 298 nanómetros y se debe utilizar celdas de 1 centímetro y una solución de 0.1 normal de hidróxido de sodio como blanco de ajuste. Para finalizar, se calcula la cantidad de C9H8O4 en miligramos en la porción de muestra tomada. Este método cuantitativo se fundamenta en las técnicas para la identificación y cuantificación de sustancias por espectrofotometría de absorción ultravioleta y visible. Siguiendo con los resultados, los datos obtenidos fueron tabulados en la tabla que ven en pantalla, representando el peso de la sustancia de referencia, que fue de 51.3 miligramos, con su absorbancia de 0.6966. En el caso de la muestra 1 fue de 61.2 el peso en miligramos y de 0.7058 su absorbancia. Por otro lado, la muestra 2 fue de 59.4 el peso en miligramos y con una absorbancia de 0.6999. Hay que recordar que la pureza de la sustancia de referencia es de 99.7% y el peso promedio es de 624.1 miligramos, como lo vemos en la tabla. Bien, el primer paso para obtener el porcentaje de ácido acetil salicílico por tableta es calcular la pureza es calcular los miligramos de ácido acetil salicílico realmente pesados. Tenemos que se pesó 51.3 miligramos de la sustancia de referencia, eso equivale al 100%. Dado que la pureza está al 99.7%, por una proporción se obtiene que los miligramos de ácido acetil salicílico en la referencia en realidad son de 51.1461. Estos miligramos fueron llevados a 50 mililitros, a una traza en el Meyer de 50 mililitros, de los cuales se tomó una alícuota de 5 mililitros y se aforó a 100 mililitros. Con esto se obtuvo el factor de dilución, que es la fórmula que ven en pantalla, y se obtuvo un valor de 1000 mililitros. La concentración, entonces, se saca por el peso de la referencia, del ácido acetil salicílico en referencia, entre dicho volumen. Entonces, se obtuvo una concentración de 0.05, 115 miligramos por mililitro. Bien. El procedimiento para obtener el porcentaje de ácido acetil salicílico por tableta fue el mismo en la muestra 1 y en la muestra 2. Lo primero que se obtuvo fue la concentración en la muestra. Tomaremos como ejemplo la muestra 1. Dado que la referencia tiene una absorbancia de 0.6966 y una concentración de 0.05115 miligramos por mililitro, entonces, dado que nuestra absorbancia de la muestra 1 es de 0.7058, la concentración obtenida por una proporción fue de 0.05183 miligramos de ácido acetil salicílico por mililitro. Bien, esto está en 1 mililitro. En 100 mililitros, simple proporción, se obtuvo que en 100 mililitros hay 5.1826 miligramos de ácido acetil salicílico de la muestra 1. De esto, no olvidemos que se tomó 5 mililitros como alícuota y se llevó de 50 mililitros. Entonces, se obtiene el valor para 50 mililitros, que esto representaría los miligramos de ácido acetil salicílico por muestra, obteniendo un valor de 51.8255, como lo podemos ver aquí, miligramos. Esto equivale a... Bien, sabemos que este peso de miligramos de ácido acetil salicílico está en nuestra tableta, que pesó 61.2 miligramos de la tableta. El peso promedio, como ya había mencionado, y ya lo habían calculado en diapos anteriores, fue de 624.1 miligramos de peso promedio. Por una proporción obtuvimos que en realidad se encuentran 528.5015 miligramos de ácido acetil salicílico por tableta. Ya con este valor se obtiene el porcentaje de ácido acetil salicílico, dado que 500 miligramos de ácido acetil salicílico están indicados en el marbete y eso equivale al 100%, ¿a cuánto equivaldrán nuestros 528.5015 miligramos calculados
anteriormente. Obtuvimos un valor de 105.7% de ácido acetil salicílico por tableta. Y para la muestra 2, siguiendo el mismo procedimiento, se obtuvo un valor de 107.9% de ácido acetil salicílico por tableta. Aquí tabulamos los resultados obtenidos, miligramos de ácido acetil salicílico por muestra, por tableta, y el porcentaje de ácido acetil salicílico por tableta. El promedio del porcentaje fue de 106.8, con un coeficiente de variación de 1.4566. Entonces, este es nuestro resultado a reportar, y podemos decir que cumple con la especificación. Pues decía que era no menor a 90.0 y no mayor a 110.0. Para la última prueba, la uniformidad de dosis, la especificación nos menciona que el valor de aceptación debe ser igual o menor a 15. La uniformidad de dosis hay que aclarar que se puede demostrar por dos métodos, el de variación de masa y el de uniformidad de contenido. En este caso se aplicó el método de variación de masa porque, como lo indica la farmacopea, se aplica para tabletas que contengan 25 miligramos o más de un principio activo, y si este constituye el 25% o más de la masa total de la unidad de dosis. El procedimiento de esta prueba se inicia pesando con exactitud 10 tabletas individualmente, de las cuales se obtiene el contenido del principio activo en cada una de dicha tableta, en cada una de las tabletas, y se expresa como porcentaje de la cantidad declarada en el marbete. En el marbete aquí, en este caso, nos menciona que es de 500 miligramos el ácido acetil salicílico por tableta, relacionando la masa de cada tableta con el resultado de la valoración del principio activo obtenido, el valor que acabamos de obtener en la prueba anterior. Por último, se calcula el valor de aceptación, que es el que debe cumplir con la especificación. Bien, esta prueba se basa en la medición de la masa individual de las unidades de dosis en prueba y el cálculo de la variación entre ellas, relacionando siempre el contenido del principio activo y suponiendo una distribución homogénea. Pasemos a los resultados. Bien, aquí se tabularon los resultados obtenidos en cada una de las tabletas. El peso promedio de las tabletas, de las muestras, se presenta en la segunda columna, y se calculó el porcentaje de ácido acetil salicílico por cada tableta. Bien, nosotros ejemplificamos en el caso de la muestra 1 y la muestra 2, en la tableta 1 y la tableta 2, y voy a mencionar el procedimiento que se siguió. El peso promedio que ya se obtuvo en diapositivas anteriores, en la prueba de variación de peso promedio, perdón, fue de 624.1 miligramos, y esto equivale, como obtuvimos en la prueba de valoración, a 106.8% de ácido acetil salicílico por tableta. Dado que el peso de la muestra 1 es de 632.5 miligramos, entonces por una proporción se obtuvo el porcentaje de ácido acetil salicílico en dicha tableta, por tableta, perdón, en el cual obtuvimos un valor de 108.2375. En el caso de la muestra 2 fue de 107.7583, porque su peso es de 629.7 miligramos, siguiendo el mismo procedimiento, por supuesto. El cálculo del valor de aceptación se obtuvo primero el promedio del porcentaje de ácido acetil salicílico en tableta, de todo esto el promedio, y se calculó la desviación estándar, que fue de 1.5948. Con estos datos se obtuvieron el valor del valor de aceptación. Bien, primero, las condiciones se deben de localizar de acuerdo a la tabla que ven en pantalla, y tenemos que nuestro promedio fue de 107.1%. Entonces se busca la condición que cumple. Cumple esta que dice si X, que es el promedio, es mayor a 101.5%, entonces el valor de aceptación se calculará con la siguiente fórmula, que es esta. Es el peso promedio, la diferencia entre el peso promedio y 101.5% más el resultado del producto de K y por la desviación estándar. K es una constante que varía de acuerdo al número de datos que tenemos. De acuerdo a que nosotros tenemos 10 datos, K toma un valor de 2.4. Esto está establecido en la misma tabla.
Bien, realizando el cálculo se obtuvo un valor de 9.4275% y como podemos ver, cumple con la especificación porque se buscaba que fuera menor a 15, menor o igual a 15. Con esto el valor de aceptación cumple con la especificación y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.